Cordial saludo e bom simang, bom vindo em outra edição de Nacasco Agent, edição número 145. Hope contento que você join nos hoje para nos conversar de outro tópico hope interessante, outro tópico que seguro tá de relevância para todos que te gusta tipo de encontro aqui na Aruba, evento hope importante, especialmente para o setor criativo, o setor cultural, o setor artístico de Aruba, pero também cruzando fronteira, invitando e chamando bom vini na artista, não somente de região, pero do mundo, para assim não participar na primeiro encontro internacional de poeta, que vai ter lugar no próximo dia aqui na Aruba, começando amanhã, de março, dia 9 de maio, até o dia 18 de maio, mira que tem uma agenda hope, carregada de tremendo projeto com a comunidade local, por participar na e assim na guardo inspirar, guardo motivar, guardo elevar. Doriture poeta aqui que também junto para assim na treze arte aqui, hope mais dune hope mais prominência, isso é perfil de arte de poesia, de arte de poema, de arte de declamar. Para todos que te guste, tá algo que nós conversar vários viajes no programa aqui com nós por estimular aqui mais em nossa comunidade, para nós gente por ter mais habilidade e mais plataforma para por expressar mais através de poesia. Eu que agradeci a Maria Silva Baixa Foundation acercar-nos para nós por criar espaço para nós por papel tiki de projeto aqui, pero por meio que nós vai introduzir nos invitados de AWE papiando de projeto para todos que estão apuntando. O concerto aqui na W Manor está continuar, vez para luna, mas é desde dia 5 de março. Nós começamos o concerto aqui. Não está eigenlijk servir como fundraising para a Fundação Go Cultura, para nós também por continuar com nosso trabalho de formalizar e desenvolver a indústria cultural e criativa na Aruba. E o concerto aqui está tomando lugar em Hofi Mágico de W Manor, para trás de casa. Dia 5 de março estava com a celebração de Aruba, seu Dia Nacional. Dia 8 de abril estava uma noite romântica, com música romântica. E dia 13 de maio, que já sabe, o arresta apenas 5 para 6 assentos mais, para todos que querem desfrutar da celebração para o Dia de Mama. Pois se não quer ter presente, manda-nos mensagem na 569-5442. Para assim não vou por aí mais informação, pero se não com a binca vai outro concerto não sa, com pagando para boa entrada, vou receber bebida como bombini, welcome drink, também snacks durante a inteira noite e óbvio tremendo concerto para poder desfrutar de den Hofi encantar e Wonderland, Kunuku Wonderland de W Manor. Dos fatores não já reaccionar, hopi danki, para vosso apoio, para vossa presença de Jasabra. E Pesnanco ainda está buscando evento para por quizás regalar a mama a entrada para mesmo desfrutar de boa música. Nós invitamos para ter dia sábado, dia 3 de maio, aqui na W Manor, começando para 8 horas da noite. Mas avisado acaba, no próximo dia na Aruba nós temos o primeiro encontro internacional de poeta e toma lugar aqui na Aruba. Para algum tempo acaba, arriba social media, nós podemos mirar hopi post de vários eventos que vai tomar lugar durante o próximo dia aqui. E a mim lá se me mais entusiasmada para mirar que tem hopi moveção arriba o terreno aqui. Nós temos vários invitados, local e internacional, que nós vamos conversar com tocante evento aqui. E também inspiração, propósito, que está motivando para prosseguir fazer o que está bom a dentro. E para o meu invitado, como eu vou conversar com ele, não está mas será conhecido com ele. E conhecer mais hopi aia escava, mas conhecer no colégio urbano, hopi aia passar, bueno, não tanto aia passar tampouco, pero nós estávamos em classe junto, por vários anos, nós estávamos a outro meio, nós estávamos cada estava a outra habilidade criativa, e me estou mais contente de mirar liderando projeto assim importante para a indústria cultural e criativa. Não diz de Aruba, pero me lo visa internacionalmente. Arturo de Simone. Conta, Arturo. Conta. Contento de Wagbo, después de assim novo tempo. Me tá Wagbo, sim, riba social media, me tá Wagbo em entrevista, me tá Wagbo fazendo promoção para evento aqui. Danke para ter que nós. A mim também está Wagbo. Contento com nossa connect, último tempo aqui riba social media. E me estava hopi entusiasmado para Wagbo. Persona que me conhece tempo de nosso tempo na escola, também a seguir a ruta aqui, a ruta de arte, de cultura, de criatividade, e fazendo coisas hobby positivo para impactar outra gente também. Combin
decisão, I guess, aqui de vida para bo tomar direção aqui não para promover, de caso que é arte de poesia. Bom, a decisão artística me sempre tauta hasi, tauta a decisão que me sempre tauta tuma, a decisão de liderar um projeto assim, de organizar um projeto assim, tauta mais riba invitação informal, nós começar a conversar aqui com várias pessoas que têm cultura na Aruba, a minha viva vários anos a fora, mais com vários, pero gente que mais tem cultura na Aruba, não avisame que é possibilidade não tem, entre outros, bom, é coisa mais prática, mas é fundo, pero outro coisa, não avisame se que é possível e orei nós começa a conversar de necessidade, me sempre está algo assim na maneira bom ou necessário na Aruba. Me recorda, agora que nós está conversando tocando isso aqui, botava tinha schrift sempre, e botava te skibi hopi denge, então me recorda, botava te lagami lesa den schrift aqui, nós está para vários biabau cantina no colégio. Tá hopi aí passar Arturo. Então botava te lagami lesa texto não que bota skibi, pintura não que bota tapone demo schrift. Pero você nunca é tempo é a me para que to naku dia, quizás Arturo lota persona que lo tem habilidade para publicar book de poesia. Então, último tempo que me tá é projeto aqui que você está promovendo, é quartje a cai. Eu me traga o link. Eigenlijk me não supose está surpreendido sobre mas eu vou dizer que ainda a guardo trabalhar desde hobby em caba. Pero agora que nós está bezig, está papeando de projeto que tem uma plataforma que vai criar, que não está somente para poeta não local, sino poeta não internacional também. Como vai decidir para criar plataforma aqui e que copabo está assim importante de 13 e 2 grupos não aqui junto? Bom, elemento não tem em meu caso mais tem a parte internacional para sobre minha vida na vários lugares e minha participar em eventos de poesia internacional rondo de mundo. Minha vai é aqui o que não está sendo nota festival, está algo outro, pero minha chega de vai festival de poesia na Nicarágua, na cidade de Granada, uma cidade antiga, uma cidade colonial, muito bonita, e estava quase o último episódio de festival aí, passou depois houve problema político, crise política na Nicarágua, pero isso estava incrível, miles de pessoas que estavam poetas na riba stage, então também me participar recitando poesia na evento na Argentina. Mi tata estava músico de Argentina que mais ou menos lá hui em anos 70 ela deu concerto na Aruba, ela queda Aruba e não se toca, pero a minha passa anos na Argentina. E em mitad de festival internacional de poesia latino-americana e me conheci poeta de rondo do mundo, não de Latinoamérica também, de Austrália, mitad também mais informalmente de festival na Bélgica e na Cuba. Então vários dias poetas como eu 13, bom. Me está dando hobby background de mim, pero não, é importante, para se não está mirando, quizás que não conhecemos, tá uma ideia de lo que vou exponer na também e que tá a história de boa família. Sim, seguro. Bom, minha tinha experiência aqui e me sempre também tendo em conta que Aruba é uma isla poética, uma isla de deserto, pero no meio de mar, perdão, é la mar Caribe
incrível. E tinha Aruba, bom, lenga, papiamento, tinha assim na hopi poesia dengue, e me tahaya com Mr. Bean contacto. Mr. Bean contacto entre poeta nang de Afo, que está curioso, o de Aruba, e algo também local. E nós está buscando, nós está hallando ponto de encontro. Correto. Maneira Mayang à noite, na Museu Arqueológico, onde nós também declamar par de poemas de Nidia e Curie, que nasce na Aruba, e tradução também na espanhol. A primeira tradução com o wordo assim, com o wordo traha na espanhol, de poesia de Nidia e Curie, de museu. Esse é o evento mais teawo que há mais promotion que o outro, pero nós também temos outro evento diante do museu. Bom, me está piano de schedule. O próximo é o dia 10 de abril, right? Dia 10 de abril. Com baile, tem involucrado baile e música. Então, Samantha Westra Yupa, Rupa também perform, Ralph Winnet de Corsou, Watra de Aruba. E também o poster, não mencionar, passou da 30 lads, pero Maria Angélica de Acústica, com grupo na Aruba, passou essa compa, nós estávamos em crise chiquito, passou, a ideia estava, tinha a cantica famoso de Venezuela, de Simón Díaz, tonada de Luna Llena, vou conhecer seguro que sim. E com tradução, a primeira tradução na papiamento. Fundação Banlanta Papiamento, ajuda-me, e nós queremos pôr em projeto. Bom, quizá não tenha spoiler. Sim. Pero nós temos guy, homem venezuelano que canta e música pero não por, ela cansa, nós estava de pânico, porque tem mais gente que por canta na Aruba, pero nós temos muita mulher, Maria Angélica, e vai cantar também. Sim. Violinista. Quatrista. Sim, me sabe quem é. Follow riba Instagram. Bom. Ok, Mayandli riba Instagram. Nice. Ok. Pero yendo back na lo que babisa de lo que bordo exponina y conociendo diferentes poetas, etc. Botaba te den mente orinan ku e poeta nan ku ta bordo invitar para tipo de encuentro internacional assim na mesterta poeta nan especificamente curioso para ku Aruba e cultura de Aruba e linguagem papiamento? No, se notava pré-condição, pero nos que estimular, maioria de gente de Afo não conhece marketing mais turístico de Aruba. A imagem de la mano, uma ideia de prazer, uma fantasia de exótico assim, pero nos quer ser conhecido mais com a isla. Alright. Tem o processo aqui para pôr o projeto aqui, assim uma realidade, para pôr em papel. Com desafiante etapa ou fácil, quizás, para make sure que o tour ponto está em place, que está um êxito, pois para percurar para botar suficiente gente de bom equipo, para make sure que está vir êxito, para financiar o recurso, para promover. Me pode imaginar que isso um projeto hopi grande, com challenging or not, etapa assim realidade. Hopi challenging passou a mim quase toda minha vida, mi focus total está arriba arte, arriba escrever, pintar, publicar, há uma galeria para mostrar e está mais bom, meu trabalho está mais individual, pero não está já hopi logística. A mim também sou diretor artístico do evento e Baixa Foundation forma minha team up, forma uma equipe com Correto.
para sobre nan ting hobby experiencia, hobby anya, está haciendo poetry nights, nan conocer emozione e scene local di slam e tu sei. Anto também é questão de fundo. Bom, esse é um caminho difícil para sobre nós está fazendo isso aqui para promover viajar dentro de um diálogo com um diferente fundo e para não confirmar, pero não confirmar hopi cerca di nos fecha di cominciare. Anto si não confirmar hopi cerca di anto mi tauta papian den comunicação com o artista não, pero bom Tava dati un punto que suspenso, sì. Sì, den suspenso e tava dati un momento que você pensa que quizás essa aquilo não vai resultar. Ou você tava tem confiança suficiente no projeto tá vai resultar, tá vai vir uma realidade. Mi tauta tem uma imagem, uma ideia, un sentir forte que essa que tá vai suceder. Sì, Ok. sì. Ou para lo que tá contenido mesmo de mais que semana aqui de evento, de encontro. Vou mencionar amanhã, das 9 de maio. Amanhã está a começar, right? Sì, ma anche un evento inauguração. Ok. Sì. 10 de maio está... que dia está dedicado a Nidia Ikuri? Amanhã. 10 de maio está encontro que nós acaba de Papo DJ também. Sì. Dus tem baile, canto, tem música combinada com poesia também. Sì. Right? E de 1 de maio, me mira que tem aqui não, me mira algum cara de vários estão que está visitando nos islas e nós vai conversar com algum de não. Me mira que tem um poetry encounter, culture and literature meets poets and writers, or with poets and writers. Tem lançamento de poesia. Me mira 3 invitados, América Merino, tá, chega nos na W Manor. Sì. Está de Chile, tem Christy Williamson de Scotland. Sì. Tem Juana Adcock, que está de Scotland e México. Sì. E também tem group talk, Conversations on Editing and Publishing in Times of Crisis and Scarcity. Interessante. Nós temos poeta e editor de Peru, que nós sabemos, John Martínez González, Marta Jasmine García, de Puerto Rico, e Jesus Montoya, de Venezuela. Kiko, in a nutshell, é nanku. Só que está a abrir para o público general? Sì, 6 horas da tarde. Sì, 6 horas da tarde, Biblioteca Nacional na Maduro Strat, na praia, sì. Kiko nanku in a nutshell, para não vai dar spoilers. What can Kiko nanku expect? Bom, nós está abrindo com leitura, com declamação cortico, e depois nós vai discutir com Hasi, com gente mane John e mane Marta e seu amigo na Puerto Rico, que uma isla que tem coisas em comum com nós, pero toch uma isla hopi de crise e claro, Jesus que está de Venezuela, que está em contato com gente que está seguindo publicar buque de poesia na Venezuela, tem crise hopi profundo aqui. Nós também papi ovo de compa hasie, compa para sobre buque na Aruba, nós tá sempre haya nanta hopi caro. E bom lugar de vende buque nanta vende hopi outro coisa, mane scare of anto mestre tem uma possibilidade de mais econômico e também para estimular gente jovem que quer expressar não mes que tem hopi coisa em cashi of no que não por hasi na moveção literário editar na revista literário sin guarda riba tal e tal sin guarda riba intervenção de afo aprovação de afo não por vinco e dinamismo anto John também tra com gente que na vários idiomas que tu guarda papiana Peru mane Aymara mane Quichua e mais tanto te scrive na espanhol pero tem vários línguas que tu guarda papiana Peru claro. Interessante, Arturo. Pues aqui não, basicamente, me sinto que
no solamente tiene un encuentro que también toma lugar para más con un simán, sin embargo, Sí. bota básicamente estimulando un tipo de, y no que use palabra revolución, pero un movimiento motivando, estimulando, inspirando están de Aruba también, que quizás está a buscar una manera para guardo comprender mejor, pero Sí. también quizás busca alianza, forma alianza con personas que no mira, aquí nan me por vai pedir consejo, me por compartir mi idea, nan lo por hacer cubo, me te imagina. Sicuro que sì, nós quer bem com intercambio di idee, nós quer cultivar e relacionam e sì, spera così. Me te mira que just 2 de maio, Jacob te mencionar John González su nome, Sì, me te mira que tem workshops também, Sì. não solamente group talks, encontro nan com poeta nan, pero John também enfocar em seu workshop riba Kiko. Kiko é nan ku kiar ta parte do workshop aqui lo pospera. John vai enfocar riba bom, vai hasi un workshop hopi ativo di hasi zines, hasi improvisar. Esta na mi cas está trabajando booking. Tem su equipo, tem su hermans nang e está pa fo manen não tá nada, está trabalhando booking nang me ha traduzi 3 poemas de G na inglês e me abisejo, isso não aqui não está claro ainda. Eta bem, eta mostrar-me book para ser profissional com o poema na inglês. Bom, então eta vai basicamente, sí, es un taller en el sentido más literal posible. Ok. Esta pone, no se espera de tener gente joven, pero tu generación, por bien, claro. Es aquí está 2 horas de merdia na Escola de Arte na San Nicolás. Sí. Pues não que mirando que está interesado para, por ejemplo, participar en el workshop que está gratis, por cierto. Lo que botin que 13 está suggested material to bring, recycled cartons or magazines, scissors and glue, needles and colored thread. Com não por registrar? Se não quer formar parte do workshop. Sì, dan meste contactar Baixa Foundation. E porta riba Facebook, mi te immaginare. Porta riba Facebook, sì, e porta riba Facebook, porta riba Instagram, direct messaging. With Miracle? Eta opcional para 13, bo messo material. Alright. Eta suggest, yeah. Si bo gusta. Tem outro workshop. Sì. Poetry recitals of the International Poetry Encounter Aruba. Panel discussion on translation, poetry and publishing. The speaker aqui está Dr. W. Alves Becerras, Sì. right? So aqui também temos lugar dia 5 de maio, a Luna, e 16 de maio, tem a aula de Universidade de Aruba. Sì. Wilson sì, è di Brasil e è vai papia over di suo trabalho e over di toccante arte di traduzione. Wilson è un personaggio molto interessante, è originalmente di Sao Paulo, è professore all'Università di São Carlos. Tauta assim rap, spoken word, eta mais tanto poeta, ela traduzi escritor mane Horácio Quiroga de Uruguai na português e está escreve na portunhol. E portunhol tu língua criollo, tu mescla de português com espanhol com tiki de língua indígena guarani dinge. Então, ora me atende sempre, mi mette 3 Aruba para atendere papiamento, è un accademico, mi chiedo comparar, mi chiedo... Esse aí tá lo que vem na minha mente de bia, comparação. Portunhol e papiamento. Kiko tem similaridade, kiko tem diferença. Boa escuta portunhol, cava? Mi escuché e tinha uma movida na Buenos Aires hasta de escritor que está mais escreve na portunhol, passando de Brasil ou Paraguai. Esta zona interessante, a mim mesmo por papel. Sì, sì.
Interesting, Arturo. Sí, Pero sí. awo, aquí nanta 3 días flyer nan con nos ting. Sí. Pero encuentro ting hopi más evento. Sí. Kiko más es nan que está interesado por experienciar tu día nan. Aha. Bom, nós estamos à espera de fazer algo na Santos. Passou Santos, está cerca de com bom vista de Plaza Padu. A homens, minuta tribi de bisa se sai tá já bierna à noite ou já sabra. E nós quer ter uma conversação também. Nós quer ter uma conversação entre Wilson, que sabe algo de hip hop, e também um rapper local, me está pensando de Zion, Randall Leidens, passou tem texto não. Me escuta vários de sua cantiga e seu texto não me está interessante, não está bonita. E nós quer discutir que está limite, que está diferença, onde rap e poesia interactuar, onde não vai foi outro, não? E me também papi tique over de essay, depois lá não dialogar. Sim, e bom, segundo me está dúvida de algo. No, pero mira que toch nos lo cultura lo que va a contar até agora aqui nos lo mister por entusiasmar es nangu tá mirando tiki mais para não participar. Sim. E para es nangu quizás lo que haya clear idea, uma ideia hopi clara de que cotatura evento nang me tá imaginar que riba Facebook por a página de Baixa Foundation mesmo e Sim. riba por haya tudo detalhe nang de fecha nang etc. Claro, nos nos PR e nos logística da Baixa Foundation, a meta diretor artístico, meta hasi logística também, óbvio. Pero sì, para toda informação, vamos este vai Baixa Foundation, nang email, nang e nang social media. Sì. Ok. Arturo, me que vai conversar com o próximo invitado. Sin embargo, na final do programa, me que papai cubo back para sobre me torta deseava vou declamar algo. Babisami botin algo com uma tradução mais ou menos na papiamento. Sì. Então me lo encantava mira ex-colega de escola aqui declamar algo e toch ela trove invitar todos nanku que está interessado para participar em Fule é mais com um simão de encontro de poeta aqui na Aruba que agradecido imensamente para aceitar para estar parte do programa de AUE e nós também continuar com a conversação. Thank you so much, Arturo. Nós estamos conversando disso outra vez. E maneira que por escutar, Arturo de Simone tá diretor artístico de encontro aqui que durante o próximo desde dia 9 até o dia 18 se me nota equivocar, vai estar dia nanku, para todos nanku tá encantar o tipo de evento nan aqui por forma parte de diferentes encontros, group sessions, workshops, para assim bo ordem inspirar, bo ordem impactar, bo também por quizás desarrollar a habilidade nanku bota sintico, botin como escritor, como poeta. E maneira como avisava, nós também conversar com mais invitado nan, nós também conversar com invitado nan internacional que está na Aruba, que também forma parte de vários eventos aqui, que lo vai tomar lugar no próximo dia. Então, hora que nós estamos papiando de de evento que vai tomar lugar dia 16 de maio, na Biblioteca Nacional de Aruba, começando 6 horas da tarde. Também tem uma conversação, riba edição e publicação de tempo de crise e escassez, interessantíssimo tópico. Então, durante a conversação entre o grupo aqui, tem 3 invitados, de Peru, e outro está de Venezuela, e meu próximo invitado de AUE está de Puerto Rico, que está Marta Jazmín García. Bienvenida, Aruba. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Es un placer estar aquí por primera vez en la isla de Aruba. ¿Tu primera vez en Aruba? Primera vez. Ok. ¿Y qué piensas hasta ahora? ¿Llegaste hoy, ayer, hace 2 días? Bueno, llegué ayer y pienso que es una isla preciosa. Se parece mucho a Puerto Rico, pero claro, con una esencia única y estoy muy contenta de poder conocer arte, literatura de aquí de Aruba. Como llegaste ayer y como ya tienes una impresión de la isla, ¿qué fue lo más similar que notaste si lo comparas con la isla de Puerto Rico?
Lo más similar, bueno, el sol, Ok. definitivamente, aunque considero que es un poco más caliente. ¿Sí? Ok. Sí, quizás en la zona donde me crié, en Puerto Rico, es el centro de la isla, que es un poco más fresco, Sí. pero muy similar, como se me olvida a veces que estoy En otra en isla. otra isla. Ahora sí, tú te puedes introducir de la mejor forma para los que nos están viendo, que quizás no conocen a Marta Jazmín García. ¿Cuál sería la mejor forma que tú te introducirías a los que nos están viendo ahora? Una gran pregunta. Creo que en este momento lo que más me define es la escritura. Soy poeta, pero me considero más una lectora, una buscadora. Y a través de los libros que he publicado hasta el momento, pues trato de presentar a los demás mi manera de ver el mundo hasta este momento. Y creo que eso es lo más que me define, el hecho de poder compartir en este momento mi trabajo. Me hace una escritora. Sin embargo, la esencia de lo que yo hago pues es precisamente una sensibilidad común a los invitados que conozco aquí ahora en este encuentro. Tú mencionas tu manera de ver el mundo y me pregunto y te pregunto si has viajado mucho como artista, hacer mucha lectura o qué países del mundo conoces. Bueno, me gustaría conocer más países, Yo definitivamente. No he viajado tanto como quisiera, pero sí, por ejemplo, España es el país que quizás en este momento por mi tesis doctoral he podido explorar, sobre todo desde su poesía. Creo que ese es el mejor método para viajar. Esa pregunta la hago porque me imagino que yo pienso que todos los que venimos del Caribe, saliendo o no de las islas, somos expuestos siempre a varias culturas del mundo. Es como el melting pot del mundo, por ejemplo. Y a uno le ayuda mucho dar como una impresión de cómo funciona el mundo, pero claro, viajando también uno entiende más. Arturo mencionó que la conversación entre el grupo va a ser una conversación de edición y publicación en tiempos de crisis y escasez que las islas caribenses también experiencian ahora, especialmente, quiero decir, saliendo de una pandemia muy aguda del COVID-19, etc. Puerto Rico todavía está atravesando en algunos crisis, me imagino. Que he leído que han habido crisis a nivel estatal, por ejemplo, si yo lo puedo decir así, Claro. con su relación con los Estados Unidos, pero también crisis por desastres naturales y también crisis por la pandemia. ¿Cómo ha sido para un artista en Puerto Rico sobrevivir estos últimos 5 a 8 años? No solamente crear, inspirarse, pero también sobrevivir y hacer su arte. ¿Cómo ha sido? Desafiante, muy desafiante, fácil. Han habido muchos artistas que se han ido de la isla, ¿sí? Definitivamente, tocas un tema muy, muy sensitivo, ¿verdad? Porque ciertamente no hemos superado del todo la crisis, pero a través del arte, como bien mencionas, es un canal para por lo menos expresar ese sentir, ese dolor, ¿verdad? Que quizás nos hermana un poco más. Sí, el país, lamentablemente muchas personas han tenido que tomar la decisión de irse, aunque no quieran, cambiar el clima caribeño, ¿verdad? Por un espacio completamente diferente. Pero como una poeta me comentaba, me dijo, hay otros mares que tal vez son metafóricos y nos toca verlos también. Y es lo que mencionabas de los viajes. Yo quizá en la adolescencia tuve la oportunidad de viajar por primera vez, Canadá, lugares que son tan distintos a la experiencia de isla. Y la crisis podría verse también como ese país ajeno que aunque en la inmediatez nos puede hacer daño, en términos estéticos tal vez no nos da mucha ganancia. O por lo menos tratamos de verlo así para sobrevivir, como bien menciona. Pero para sobrevivir como un artista uno también tiene que seguir creando, o sea, sintiéndose quizás no inspirado o inspirado, decepcionado o alegre. ¿Cómo seguiste tú?
¿Qué fue tu fuente de inspiración para seguir creando en estos años? Escojo, por ejemplo, de tantas crisis, porque has tocado en Puerto Rico, bueno, en las islas nos toca la experiencia de los huracanes. Exacto. En Puerto Rico vivimos la experiencia del huracán María. Exacto. Que yo siento que todavía no se ha explorado toda la literatura que va a salir de ese acontecimiento, aunque sí hay muchísimos textos. Yo a este evento traje algunos autores, ¿verdad?, que han escrito al respecto, como Xavier Valcárcel, y algunos que directamente no lo han hecho, pero sí se siente esa crisis, ese dolor del desastre, ¿verdad? También los terremotos que recientemente los vivimos en el área sur donde yo vivo. Y sí, ¿cómo yo me inspiré? Bueno, menciono la pandemia porque fue un periodo en el que había quizá las condiciones forzosas de tener un poco de más tiempo, más allá de estar presencial en una clase o en un trabajo, y lo ocupé en mi aspecto creativo, y en ese sentido pues me funcionó como el tiempo que a veces no contaba con ese tiempo, y sí, pues me permitió, por ejemplo, publicar uno de los textos, que es una antología, y creo que más que una superación fue un atravesar esa crisis. Exacto. Ahora tú hablas de publicación y yo le pregunté a Arturo que para montar un evento como este, es desafiante, cómo se hace con los aspectos de la financiación y la logística, etcétera. En tu caso, como artista en Puerto Rico, para publicar, por ejemplo, esta antología, ¿también es un desafío financiero, por ejemplo, para publicar, o tú lo haces de tu propia fuerza? Pues hay muchas maneras, y justamente relacionado al tema de la crisis, en el caso de Puerto Rico ha detonado muchísima escritura de poesía. Tal vez es propio de esos contextos. Y sí se están moviendo muchas editoriales independientes y están en este momento dándose también muchas oportunidades, fondos para trabajar con eso. En mi caso, tal vez he tenido la suerte por el tema de los certámenes que incluyen la publicación, pero no es que falta mucho por recorrer en el apoyo a los artistas, siempre es retante. Pero con certámenes te refieres a certámenes de belleza. No. Certámenes literarios. Porque aquí cuando yo oigo certamen en Aruba, ¿Sí? Uno piensa en eso, pero... Ah, de veras, pues certámenes Salgo literarios. erróneo, entonces, ok, certamen literario. Sí, hay certámenes literarios que ¿verdad? Después de la deliberación Entiendo. se le hace la publicación al artista. ¿Tú tienes cuántas publicaciones? Hasta este momento tengo 3 publicaciones. Ok. Esta se publica en Colombia Ok. y las otras 2 en Puerto Rico. Puerto Rico. Ahora, trajiste tus publicaciones y antes del programa me preguntaste qué quiero que tú hagas, si va a ser una, no sé, una o 2, y me imagino que ya escogiste algo de tu propia inspiración. La primera sería, ¿cómo se llama? Bueno, pues escogí para compartir con los oyentes y los que nos están acompañando en este momento un poema de mi libro más reciente, que se llama El sitio del relámpago, y es un texto editado por Ediciones a la Lluvia, una editorial independiente. Y bueno, pues el texto se llama En suspenso. Ok. En suspenso. Listos. Hay una cierta gradación en los lamentos, como un cuerpo que es más pesado que otro, o una ausencia más hueca. Se habla incluso de fechas específicas: nacimiento, espesor, caducidad, muerte prematura. La memoria es una cercanía en suspenso que sonríe sus tristes anaqueles. No sabemos el peso del dolor hasta que un día no pesa. Ese es el texto El sitio del relámpago. Y me había dicho que también leyera otro de esta antología. ¿Me permites? Sí, claro que sí. Adelante. Sí. El único refugio son los párpados. Una antología que contiene poemas de mis 3 libros. Okay. Publicados. En ese momento eran 2 inéditos. Así que era una antología muy particular que solamente podía ocurrir en la pandemia.
Este se llama Umbral y da nombre al libro. La lluvia estiva las horas que no salen del tiempo, lo que está oculto, la gente que no ha nacido y los que duermen para siempre. Es el mismo rumor dispersado en dos posibles hendiduras, la tumba o la matriz. Todo está detenido y en espera. La lluvia desvanece los renglones del tejado. El único refugio son los párpados. Y los que están interesados en adquirir tus publicaciones, tú tienes algunos ejemplares contigo para que, ok. Entonces la invitación es para que se presenten todos los eventos, todos los días, pero los eventos en donde tú también vas a estar y que puedan adquirir tus publicaciones. Claro que sí, también ese en particular, el sitio del Relámpago, está disponible en Amazon, que se puede adquirir a través de esa plataforma. El Taller Blanco Ediciones también entiendo que tienen sus copias y también está disponible PDF en línea gratuito este texto, así que también si a algunos les interesa lo pueden acceder. Digamos que si en estos días tú te encuentras con un joven que quiere quizás empezar pero que no sabe cómo, que puede escribir, que tiene inspiración, etcétera, que tiene habilidades y se acerca a Marta y te pregunta qué sería la mejor o el mejor consejo el mejor consejo que tú le podrías dar a ese joven, ¿qué le dirías? Le diría, yo creo que lo elemental es leer, porque para mí la poesía es un lenguaje y si te expones, si lo practicas, lo escuchas, se va a volver algo natural, ¿verdad? No hay otra manera. Entonces es acceder a ese lenguaje, asediarlo, de alguna manera exponerte a los temas que quisieras trabajar también como escritor o escritora y tener la paciencia también de que esa voz vaya creciendo en el tiempo y para eso tienes que, la parte del oficio, ¿no? Que yo diría más que un poema va a salir porque me senté a escribir, es que tienes que tener la dedicación de editarte, de exponerte, de seguir leyendo y en algún momento pues pasa que te encuentras con una voz sólida y que al final siempre va a seguir evolucionando, eso no termina. Esa voz sólida tú la encontraste, me imagino. Estoy en ese, siento, yo creo que nunca debemos tener esa certeza del todo para poder mejorar, ¿no? Si has encontrado como un propósito de vida en lo que tú haces, ¿qué es tu propósito? Wow, qué pregunta. Creo que sí, creo que la escritura yo la veo como algo holístico, no es solamente el fin literario. Para que esto se produzca tienen que ocurrir un montón de procesos psicológicos, emocionales, intelectuales, ¿verdad? Y esto es un resultado, ¿verdad?, físico que, como todo poema, pues se expande una vez ese lector llega al texto. Muy interesante. Bueno, Marta, muchísimas gracias. Tu invitación a los que nos están viendo para presentarse y para venir a estos eventos, a los que nos están viendo en la cámara. Bueno, pues que es una oportunidad única y que estamos muy contentos todos los que tuvimos el privilegio de ser parte de este encuentro. Es el primero en Aruba, así que si tienen la oportunidad, les exhortamos a que apoyen estas actividades, porque definitivamente que la escritura y el arte son el alma de la cultura. La escritura y el arte son el alma de la cultura, me encanta eso. Lo voy a escribir. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a ustedes. Un placer conocerte y te deseo muchos éxitos en este evento, pero también en tu vida, en tu propósito y en tu carrera como escritora, pero también como poeta. Muchas gracias. Nós vamos continuar com a nossa conversação hoje. Nós vamos conversar agora aqui com outra pessoa que está de visita na Aruba. Nós temos que commercial, no? Sì, nós temos que commercial break. Ora, non ti accordavi, tá bom? Mi tinha nos team presente para accordarmi. Cioè, nós vamos um break comercial de pausa chiquito. Não vai nenhum caminho onde nós estamos back. Vivo direto for the W Manor. Nos próximo invitado está for the Peru
que también tiene una tarea muy importante durante el próximo día aquí en el Encuentro Internacional de Poetas en Aruba. No vaya nunca minda. Nós estamos back na casco Edge, nós agradecemos para estar em sintonia, danke para a mensagem que está drentando via. Nossa, está correndo around, está hope excited, segumi. Hey, vem aqui na segumi, sube. Está hope excited porque casta yeng de gente, está gusta ora casta yeng de gente. Hey, mustache, sinta. Hey, não está correndo pavo, não. No, danke naturalmente para a reação, para a mensagem via WhatsApp, para o comentário, tem hope mensagem está drentando via WhatsApp para o evento de poesia, também para o concerto de Dia de Mama que a gente sabe o me também wakna um disco e no comentário também que está drentando Lady Ari, danke para estar em sintonia, na Alice van Roman, Rashid van den Berg. Desiree Correa, danke para estar em sintonia, estão que mirando. Você like, share o vídeo aqui para chegar na mais rápido possível. Gente não que você sabe, que eu encantado de estar parte do evento aqui, encontro, conversação de grupo, declamação de poesia, workshop que também tem lugar. Então, na princípio, com Arturo nós conversado cante a inauguração, que está dia 9 de maio, amanhã, que está evento dedicado à senhora Nidia Eikuri, poeta, escritor, atriz multifacético, artista multifacético arubano, com a cosecha hopi éxito em sua carreira, em sua vida largo. A meia-noite aqui vou dedicar na dia 10 de maio, dia 11 de maio, vários encontros tem. Pero especificamente o que me interessa e minha atenção também tá é Group Talk, que também tem dia 11 de maio na Biblioteca Nacional de Aruba, começando às 6 horas da tarde, promete que sei, também tem poetry reading, e depois de 6 também tem Group Talk. Então, Marta, que nós acabamos de conversar com ele, está parte do Group Talk aqui, pero também invitado que chega a ser conosco for de Peru, que é John Martínez González, ele está parte do Talk aqui, pero vai escutar também workshop que John também dá na Escola de Arte na San Nicolás, 2 horas da tarde, dia 2 de maio. Pois nós também conversando aqui com John agora aqui. John, bem-vindo a Aruba. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, estoy muy contento y bueno, alegre de estar aquí compartiendo contigo y con toda la gente que está conectada, que veo que es gente que está ahorita en vivo y luego también va a quedar, ¿no? Sí. Para después poder verlo. Me agrada mucho que haya un interés de la gente aquí mismo por la poesía y por el arte en general. ¿Es tu primera vez en Aruba? Es mi primera vez en el Caribe. ¿En el Caribe? Sí, no había llegado jamás y muy contento de venir a la Isla Feliz. ¿Y qué fue la primera impresión? ¿Cómo fue esa primera Es impresión? el inconsciente que tenemos, ¿no? De las playas más lindas del mundo, de las películas y tal cual. Yo justo he hablado con la familia y le decía, así como ves en las películas, arena blanca, pececitos transparentes, o sea, tal cual. Lo primero que hice es más, ayer llegué a las 4 y a las 5 ya estaba en el mar. Wow. Ahí nos metimos con el director, con Arturo, un rato y bueno, ya listo para poder participar de las actividades toda esta semana. ¿Tú tienes una carrera de cuántos años ya haciendo lo que estás haciendo? Yo vengo haciendo... Lo que pasa es que a mí siempre me gustó la poesía.
me gustó escribir poesía, pero en su momento, hablamos de fines del 90, del 2000, o 99, 2000, en el Perú, cuando yo comienzo a hacer cosas o a autogenerar espacios, porque una cosa es escribir y otra cosa publicar o leer, ¿no? Sí. En público. Sí. Entonces, al momento de comenzar a escribir, pues no había con qué compartir y automáticamente, prácticamente, también comencé a trabajar como promotor cultural, ¿no? Porque, o sea, como la gente que sale afuera a jugar fútbol, se junta con gente que juega fútbol, y la gente que escribe se junta con gente que escribe, pero si no hay un espacio donde puedas leer, donde compartir, pues hay que generar el espacio, ¿no? Sí. Entonces sí, desde, no sé, como digo, siempre escribí desde chico, 10, 12 años, pero ya un poco más serio, digamos, sería el 2000, unos 20 años haciendo cosas. Y tú diciendo promotor cultural, ¿qué es lo que yo me tengo que imaginar que tú haces como promotor cultural? ¿Qué tú facilitas? ¿Qué son los proyectos? Los espacios, ¿no? Ok. Yo comencé, lo primero que hice fue en mi casa, yo vivo al sur de Lima, a 2 horas del downtown, y yo quería leer poesía con unos amigos que había conocido y fuimos a la pizzería de la esquina y le dijimos a la persona que se nos prestaba el espacio, traía gente que consumía. Entonces, porque ellos tenían su micrófono para los cantautores, pero queríamos leer poesía. Y poco a poco, ese fue un primer éxito y luego hicimos ya en un bar mucho más conocido y luego en un colegio y todo fue increyendo, ¿no? Pero vas haciendo desde el espacio y mientras el evento es mucho más grande, como por ejemplo, requieres más aliados, Exacto. ¿no? Pero también me di cuenta, y que le pasó a muchos compañeros latinoamericanos, es que, claro, llega un momento donde el entusiasmo no te alcanza porque te comienzas a hablar con empresarios, con economistas, donde ya tienes que tener una especialización, digamos, ¿no? O estudiar un curso de gestión cultural, algo porque el arte en sí en general, no solamente la poesía, es algo que nuestros pueblos en Sudamérica están ávidos de habitarlos, de leer, porque nos han enseñado que el arte es algo, bueno, pretencioso, que lo haces porque tienes dinero, cuando es todo lo contrario. Exacto. En el Perú hay como que una visión que dice que solo los peruanos leen un libro, ni un libro al año, ¿no? Y claro, el peruano no lee porque no puede comprar el libro o porque no hay bibliotecas. Somos una ciudad, Lima es una ciudad de 12 millones de habitantes y hay 5 bibliotecas. O sea, entonces, me parece que la misma poesía nos ha exigido, me ha exigido a mí, pues, mejorar, dejar de hablar porque a veces, yo te digo, ¿no? Es bueno leer, tenés que leer para triunfar, pero hay gente que no le gusta leer, y está bien que no le guste leer. Lo que yo promuevo siempre es la pasión. Ok. Mi pasión es la poesía, pero entiendo que hay gente que va a hacer que su pasión es a la cocina. En Sí, Perú la comida es muy famosa. Exacto. Entonces, yo creo que lo importante es encontrar la vocación, lo que tú hablabas hace rato también con la compañera poeta, ¿no? De saber que el destino que has escogido es por donde tienes que estar, ¿no? Ahora yo veo que el 11 de mayo tú vas a formar parte de una conversación en el grupo que va a presenciar este evento a las 6 en la biblioteca, la Biblioteca Nacional de Aruba. Y me interesa mucho el tópico, que es conversación en edición y publicación en tiempos de crisis y escasez. Como yo le pregunté a Marta, yo estoy un poco consciente de las crisis que hay en Puerto Rico, por ejemplo. No estoy muy consciente de lo que son las crisis en el Perú. Obvio, hay una crisis que tenemos en común, que fue la crisis o es la crisis de la pandemia de COVID-19. He leído, sí, que en Perú ha habido crisis políticos. ¿Qué son las crisis principales en el Perú que han impactado a la sociedad, pero también al sector cultural y al sector creativo en estos últimos 5 a 8 años? Bueno, aunque sea un poco contradictorio, yo creo que la última década, de repente un poco más, los últimos 15 años, ha resurgido con fuerza el sector editorial peruano. Desde el comienzo del 2000, 2003, y yo te mencionaba que yo hacía eventos en mi barrio, en las pizzerías de mi barrio de poesía,
comenzaron a surgir las primeras editoriales independientes, ¿no? Alternativas a las editoriales grandes, a las corporaciones, ¿no? Son editoriales que ahora tienen 15 años trabajando y que ya han formado un nombre. Hace 5 años, por primera vez en la historia y hasta el día de hoy, se crearon los fondos culturales. El Ministerio de Cultura da fondos para las artes, para el cine, para la literatura. Es algo que siempre lo añorábamos, que lo tenía Argentina, lo tenía Chile, y en Perú ya sucede. Hay más, ahorita mientras conversamos, hay 3 ferias de libro en el Perú. Entonces, me parece que ha crecido pese a la crisis, pero también tiene que ver porque nosotros tenemos una tradición muy importante en la literatura. O sea, tenemos a César Vallejo, que es un poeta universal. Tenemos a Vargas Llosa, que es el Nobel, ¿no? Eso también fue una punta de lanza para muchos autores peruanos, ¿no? Porque ya, pues, habían que si el Nobel lo ganó un peruano, publiquemos a un peruano. Entonces, creo que ha crecido, y creo que además las crisis han sido como que un campo de cultivo para que, pues, el esfuerzo sea doble, ¿no? Y en tu caso específico, ¿cómo te ha impactado la crisis o las crisis si hablamos de tus publicaciones, de tus inspiraciones? ¿Qué fue lo que has hecho que sientes que esto te ha ayudado mucho en superar o en desarrollar cualquier habilidad artística que tú tengas? Lo que mencionaba hace un ratito era, yo creo que en el caso mío es autogestionarte el espacio, ¿no? Hasta gestionarte el poema. O sea, por ejemplo, algo que voy a regalar, y aprovecho las cámaras, a quienes quieran, vayan mañana a la inauguración, que están todos invitados. Va a ser esto de aquí, que se llama Doblando, que te lo regalo a ti, y voy a dejar aquí algo más, que es una hoja impresa con unos textos, pero están colocados de una forma en que tú vas leyéndola y tienes que leer de costado, voltear, básicamente doblar. Pero es cómo presentas el texto. Exacto. ¿No? Entonces, si no hay una editorial, esto yo lo hice antes de los fondos concursables, antes que una editorial se animara a publicar un libro mío, porque habría que generar el espacio. Yo sé, he visto compañeros también que han esperado años hasta que una editorial lo publique o juntar el dinero para pagarte tu publicación. Pero bueno, nosotros que gestionamos todo, hemos gestionado cosas como esta. También he traído una publicación de poemas, pues ya está todo en castellano, pero he traído una publicación que está traducida al inglés, ¿no? Que mañana voy a estar compartiendo. Ahora seguramente voy a leer un poema de esa publicación. Entonces creo que a mí esto de generar, de abrir, crear el espacio para que suceda la poesía, ¿no? Más que el poema, porque el poema es lo que uno escribe, la poesía es lo que tiene que quedar. Con la cuestión del fondo que creó el Ministerio de la Cultura en el Perú. Yo el primer año, por ejemplo, el 2019 postulé y gané un fondo para viajar a Chile para promocionar unos libros. ¿A través de estos fondos? Sí, a través de estos fondos. Y hay compañeros que han ganado también publicarse el libro, o irse al Festival de La Habana, o irse al Festival de Frankfurt, que es un festival importante. Entonces sí ha habido un apoyo, aunque ahorita la gente que está en el poder está complicando las cosas, pero bueno. Pero ahora, todos los que forman parte del sector cultural y creativo en el Perú, ¿tienen acceso a estos fondos? ¿Hay que aplicar? ¿Hay que pasar por un proceso? Mandas un proyecto, mandas tu proyecto, se evalúa y bueno, ahí lo bueno es que son como 90 ganadores, es bastante. Entonces, aparte de este fondo, ¿hay más fondos en el Perú? Que me imagino que es un país muy grande, si uno lo compara con Aruba. ¿Hay más fondos? ¿Hay más organizaciones, fundaciones que...? Hay fundaciones, hay algunas mineras. En Perú hay un problema bien complicado con el tema de la minería, de la contaminación. Entonces muchas mineras grandes, multinacionales, crean su fundación, ¿no? Como para poder... Entonces hay algunos poetas que dijeron que sí, otros que no, porque hay compromiso, pues es la verdad de cara, ¿no? Pero lo que me parece rescatable es que estos fondos están creciendo y, como digo, no solamente son para los poetas o literatos, sino es para gente que ha hecho cineclub en lugares alejados, gente que ha hecho un centro de danza, o ha grabado cortometrajes o películas. Por ejemplo, se han grabado unas películas en idiomas originarios del Perú, ¿no? Hay una película que está en Netflix, creo, que se llama Huinaypacha, netamente en Aymara. Eso
ha sido gracias al apoyo del Estado, eso no ocurrió jamás. Entonces creo que es un momento, digo, es una dicotomía porque hace 6 años que tenemos un presidente cada 11 meses, cada 10 meses, creo, crisis política. Wow. Obviamente también el tema migratorio, que a toda Sudamérica está afectando. Sí. Pero continúan estas políticas que, bueno, no solamente tienen que multiplicarse, ¿no? Y durar en el tiempo. Ahora los que van a formar parte de estos eventos, el Group Talk, el taller que tú vas a dar el 12 de mayo, ajá, en el Escola de Arte San Nicolás. ¿Cómo sería la mejor forma de que tú hagas la invitación a los que nos están viendo para que se presenten a estos eventos? Lo del taller, lo del workshop, es algo, me parece que quisiera que vaya mucha gente, porque la idea, vamos a enseñar a hacer libros artesanales. Vamos a coser los libros, vamos a crear libros. Nice. ¿No? Entonces la idea es que yo he traído textos de leyendas peruanas, ¿no? Que van a ser el contenido del libro. He traído cartones, papeles, para que la gente que vaya cosa su propio libro y se lo lleve y aprenda, porque puedes hacer una agenda de notas, puedes hacer un blog. O sea, yo me acuerdo, yo estos talleres lo doy mucho, o lo he dado mucho en colegios, y alguna vez los chicos financiaron fondos con eso. Hicieron sus libretas y las vendieron. Porque es una forma de recaudar, ¿no? Entonces va a estar bonito. Pero tú tienes una publicación tuya. Esto es algo que nadie ha visto, que ni Arturo ha visto, y lo he traído para okay, los invitados, para tu público. Okay. Es para tu público. He traído 2. Esto es algo que yo en Lima no lo he presentado. Wow. Son 4 historias de miedo, de terror, que yo vivo al sur de Lima. Y mi abuela fue una de las primeras pobladoras del sur de Lima. Y ella es de otras ciudades del Perú. Y bueno, ella es el tema de los fantasmas, de los aparecidos. Siempre me contaba. Y bueno, yo hice estos 4 cuentos, que se llama El Sur de Lima. Son 4 cuentos. He traído 2 de estos libros para el público, para tu público. Porque quería dejar algo para ustedes. Muy interesante. Sí, aquí está, voy a dejar 2 ahora y ya luego lo regalan. Okay. Si quieren, se lo puedo firmar si la gente va a las presentaciones. Okay. Estoy por allá. Ahora, ¿tú tienes un poema tuyo sí, que tú puedes quizás...? Voy a leer un poema que especialmente quisiera leerlo por el tema de los viajes, de las migraciones. Lo tenía por acá y se me ha perdido. Dame un segundo. Tranquilo. Que está por casa, acá. Tú tienes tu tiempo para buscar. Isso não, é interessante. A cultura estanco está interessada. Aqui, cada viaja, cada segunda está risa meu próprio interesse para o projeto aqui. Pensando que é interessante aí é subir um tique mais. Me espera conosco para motivar para ir para a página de Baixa Foundation de Facebook, por exemplo, para buscar tudo schedule e assim traga mesmo uma agenda para estar presente em diferentes eventos aqui. Lo voy a leer en castellano, se llama Visión. Preparas la maleta como si fuera tu alimento. Tienes listo el corazón. Has puesto en orden los elementos del caos. Vas a partir, vas a dejarlo todo. Vas a elaborar mapas inéditos y brújulas de carne. Porque eres libre como un puñal. Tienes el mundo que te espera como un ser amado o como tu peor enemigo. Pero no lo dudes. Siempre es mejor ser esa fogata migratoria, esa música marina que ordena la tierra, porque de agua somos y al agua volveremos. Ahora abre los ojos, mira, nuestra tierra es tan hermosa que duele, está pagando tributo, sangra como un cóndor en el altar, como un águila en la hoguera del sacrificio, y habla la obsidiana, la diorita, la roca late vegetalmente, todo se confunde con todo, los pájaros flores, los árboles ríos. América, describir su belleza o su dolor es inútil, porque hoy partes, hoy dejas la ciudad y cruzas esta tierra.
te irás como un caballo desbocado entre pasaportes y magnolias. Encenderás tu maleta como una luciérnaga y viajarás lejos de este sendero. Intentarás todo, redoblarás el paso y amarás tanto, tanto, que tus despedidas serán reencuentros, y este poema solo un rastro de la poesía que comenzarás a vivir en el preciso instante en el que, convertido en verbo, dejes de escribir este texto y salgas con tu maleta hacia la gran avenida americana. Luego, el sol descolgará sus largas manos y abrirá el camino para el agua relapsa. Despertarás allí con tu maleta y un lapicero. Escribirás y partirás. Ya no importa dónde ni por qué. Es tu destino. Es eso. ¿Qué fue lo que te inspiró a escribir eso? Nunca pienso en la inspiración. Solo- No, o sea, fluye. Yo no Ok. tengo métodos. O sea, tengo cuadernos donde voy escribiendo y luego me doy cuenta y corrijo, ¿no? Pero este poema sí lo hice en un momento que viajaba mucho por Sudamérica. Yo vivía en Argentina en el comienzo del 2000 y tipo, no sé, Chile, Bolivia, Argentina. Sí. Viajaba bastante y bueno, es más o menos Wow. esa época. John, muchísimas gracias por tu tiempo. Te deseo muchos éxitos, no solamente en estos eventos en Aruba. Disfruta mucho de la isla. Espero que compartas lo máximo que puedas y que regreses. Ese mensaje también para Marta, ¿no? Que regresen. Y obvio, nosotros también queremos visitar el Perú, Eso. Puerto Rico. Pero de verdad estoy seguro que los que van a presenciar el encuentro, los que van a participar en el taller y los otros eventos van a disfrutar muchísimo. Los esperamos a todos, a toda la gente que está ahorita en vivo, que nos va a ver después, y también a ti, y a la gente de la producción. Los Claro, esperamos allá. sí, vamos a estar. Muchas gracias, John. Dale, Muchos chao, éxitos. chao a todos. Nós te seguir conversar com mais de invitado nandi aue. É incrível quanto talento e quanto cosco toch. Mita mira um tique similar bom, mita escucha cierto situação, cierto reto, coisa similar com Aruba. E nós te seguir conversar com vários dias que agora invitados. Vai conversar com outro poeta e outra escritora. Viaja aqui, tá de Chile, e in a way, John a medio duna uma introdução de sua poesia, de seu poema. De poema, ela menciona nome caba de meu próximo invitado. Ela menciona América. E o próximo invitado está América como o continente. Ela avisou agora com ela introduziu seu mesmo nome. Su nome está América Merino. Así lo digo. Ok, muy bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. América es de Chile. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, estoy súper contenta de estar acá contigo en tu programa. Gracias por la invitación, por Arturo que organizó este gran encuentro. Y estoy maravillada también con todas las personas que he conocido, a Marta, a John. Estoy muy feliz aquí. De verdad es la isla feliz. ¿Y tú también es tu primera vez en Aruba? En Aruba, sí, la primera vez. No en el Caribe, pero sí en Aruba. Ok, ¿cuáles otras islas has visitado? Bueno, primero conocí Cuba. De hecho, en Cuba nos conocimos con Arturo en, Ok. en el encuentro de jóvenes escritores que está en el marco de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Luego de Cuba fui a Puerto Rico y ahí tuve una pequeña presentación en The Poets Passage, que era un lugar como francés, pero se hablaba español y bueno, era multilingüe en realidad. Ok. Pero ese fue hace años, antes de la pandemia, y ahora ya conozco Aruba y estoy súper contenta. Primera vez y quizás no la última. Quizás van a Ojalá ser que no, que más veces. quiero ir Ahora- a conocer los flamencos también. Ok, una pregunta. Yo veo que tú vas a participar el 11 de mayo en el Poetry Reading, pero me imagino que van a haber más eventos en donde tú también vas a participar. Sí, ¿Cuál otros eventos serían? El programa es bastante extenso. Ok. Hasta el día 18 está el festival, Ujú. o sea, el encuentro. Voy a estar en el Museo Nacional de Arqueología. Eso no sé si es el martes o el miércoles, pero ya va a estar compartido pronto el programa. También vamos a ir a unas escuelas de arte en San Nicolás también. Ok. Sí, hay distintas actividades que se van a ir desarrollando. ¿Cuál sería la mejor forma que tú
bueno, tú te tienes que introducir a los que se están viendo. Ya mencioné tu nombre, que eres de Chile, pero para los que no te conocen, ¿cómo harías tú tu introducción a los que nos están viendo? Una pregunta ¿Quién es interesante. América? Bueno, yo nací en Viña del Mar, en Chile, que es una ciudad que está en la costa, en la playa, cerca de la capital, que es Santiago de Chile. Actualmente estoy viviendo en Santiago. Okay. Bueno, yo cuando era muy joven siempre me interesé mucho en la poesía desde niña que escribo, pero no fue hasta más adelante, cuando entré a la universidad después, que me atreví a tomar un taller literario en la Fundación Pablo Neruda, en La Sebastiana. Esto está en Valparaíso. Entonces, como yo soy de Viña del Mar, Valparaíso está al lado, entonces yo podía ir todos los viernes durante un año completo a la fundación. Y ahí el director del taller, que es Sergio Muñoz, que yo le digo a veces que es como mi papá dentro de la poesía, a pesar de que él me dice que es demasiado joven para ser mi papá, me enseñó muchísimo, me recomendó muchos libros, autores, poetas de Chile, de otros lados, y mis compañeros también del taller, mis compañeros y compañeras, fueron personas muy inteligentes que sabían muchísimo. Entonces yo era una niña, una esponjita que absorbía todo, aprendía. Y ahí creo que empecé a mejorar y a pulirme. Sí, y ahí me fui desarrollando ya en distintas áreas. ¿Tú sabías que en la ciudad en donde tú naciste hay como un lazo muy estrecho con Aruba? ¿Tú sabías eso? No sabía qué lazo. ¿Tú conoces la canción Julie? Julie, De Julio no sé. Bernardo Hewson. Bueno, quizás Creo somos que no. muy jóvenes, quizás. Es un cantante arubano que cosechó mucho éxito en Chile. Él vivió en el Chile hace muchos años ya, en la década de los 70. Y él ganó el festival. El Viña del festival Mar. de la Sí. canción de Viña del Mar. Hace como 50 años ya. Ya. Mira, en los 70 mi papá era un niño. Entonces no. Entonces tus abuelos quizás... mi abuelo quizás sí. Ellos quizás se acordarían de eso. Entonces hay como un lazo muy estrecho ahí con Aruba, porque Chile ha significado mucho para este artista. Es un artista que nació en Aruba y se convirtió en un artista muy popular en Chile, en Argentina. Pero bueno, una introducción muy completa para que la gente entienda de dónde viene América. Tu pasión por el poema, por el arte, me imagino que sigue creciendo. Sí. Ahora, hace rato le pregunté a Marta que si ella ya tiene un propósito de vida, porque todos estamos buscando y desarrollando y formando, etcétera. Y como dijo ella, bueno, yo uso mis propias palabras, uno nunca deja de desarrollar, de crecer, de buscar, etcétera. En tu caso, ¿ya tienes fijada qué es tu propósito en la vida? ¿Qué es lo que tú quieres hacer a través de tu arte? Yo creo que eso va a estar definido el día que me muera. Yo creo que interesante. nunca vamos a dejar de, como dijo bien Marta, nunca vamos a dejar de crecer y de desarrollarnos. Creo que primero es escribir, dar a conocer el arte, no solamente mi poesía propia, sino la de Chile también. Creo que es fundamental que se conozca un poco más la poesía de Gabriela Mistral. Pero hay muchísimos otros poetas que de repente no se conocen tanto, como Gonzalo Rojas. Pienso incluso en mis compañeros de La Sebastiana, un montón de gente. Todo Chile escribe, yo creo, en el fondo. Okay. De repente hace falta más espacio. Y de hecho ahora estoy con un par de amigos, con Fanny Campos y Paulo Samparis, dos poetas también de la región de Valparaíso. Estamos pensando en crear un encuentro, festival literario también, para dar a conocer otros poetas, otras voces, no solamente de Chile, también de Latinoamérica y del Caribe, por supuesto. Entonces, creo que un propósito mío, uno de los propósitos, sería como dar a conocer la poesía al mundo y hacerla llegar a otros lugares en los que no se conoce tanto como debería. Exacto. Ahora con John y con Marta hablé sobre algo que ellos van a presentar, que no vi tu nombre, pero creo que es relevante hacerte esa pregunta, porque
los artistas, yo soy cantante, por ¿Sí? cierto, no empecé haciendo esto, yo empecé haciendo todo por cantar hace como Qué casi bien. 30 años y Yo no Y- canto ni en la ducha, así que como cantante también, y uno que quiere hacer conciertos y quiere hacer eventos, etcétera, uno encuentra retos y uno tiene que atravesar por crisis, etcétera. En tu caso, me imagino que en tu país también se experiencian muchas crisis, pero también la que nosotros o la que todos tenemos en común sería el crisis de la pandemia del COVID-19, que ha afectado e impactado muchísimo al sector cultural y al sector creativo Sí. en todo el mundo. sí. ¿Cómo tú lo has experienciado? ¿Cuál era tu mayor desafío, pero cuál es también tu mejor recuerdo de esta pandemia? Creo que el primer Festival Internacional de Poesía de Viña del Mar, fui la directora. Y Wow, ok. sí, eso quedó en stand-by precisamente por la Por la pandemia. pandemia. Sí, fueron años muy complejos, muy difíciles. De hecho, llegaron personas de otros lugares, de otras ciudades de Chile. Chile es un país largo y angosto. Sí. Entonces, llegaron personas como desde Arica, muy del extremo norte, y otras personas muy del sur. Entonces, ya esas gestiones se dificultaban un poco debido a la pandemia, a los test, a todo lo que se solicitaba para viajar internamente. Y creo que lo más complejo fueron los invitados internacionales. De hecho, una chica se equivocó al escribir su pasaporte para solicitar los permisos para viajar. Fue una anécdota esa que finalmente se solucionó. Y fue muchísimo trabajo con la pandemia encima. Así que eso, como te digo, quedó en stand-by. Tenía un equipo muy pequeño también y nos faltaba experiencia quizá. Y por eso ahora con Fanny y con Paulo Samparis queremos crear un nuevo festival o un nuevo encuentro. Ellos ya sí tienen experiencia, son personas como que saben mucho del tema de gestión cultural también. Ok. Entonces por ahí ya como que va a mejorar todo. Entonces, ok, ese desafío obvio ha abierto la puerta para una nueva experiencia y Sí. para seguir desarrollando. Sí, Hablando de desarrollo, veo que tú también tienes una publicación, es Sí. una publicación tuya. ¿Sería tu primera publicación? esta es la primera, sí. Ok, ¿cómo se llama? Fractales. Es de la editorial Cuarto Propio, Ok, que es una muy buena editorial en Chile, es de Santiago. Recuerdo cuando quise publicar este libro, yo envié mi manuscrito a distintas editoriales. De hecho, a Sergio Muñoz le pregunté, ¿cuáles son las mejores editoriales en poesía en Chile? Me dio un listado. ¿Ya? Entonces yo me fui como por abajo, por el medio, y cuando empecé a recibir correos como de aceptación, me fui más arriba en el listado. Y yo no tenía idea como quién dirigía la editorial, quién era el editor en jefe, no sabía nada. Entonces googleé y mandé así. En Chile decimos carepalo. Envié carepalo mi manuscrito, algo que no se debe hacer porque no estaba ni siquiera con derechos de autor ni nada, no está inscrito. Y le escribí a la editora, a Paloma. Tiempo después recibí un correo y me dicen, nos encantó tu manuscrito, queremos que seas parte del catálogo de la editorial, ven a Santiago, ven a hablar con la directora, ven a leer tu contrato. Y yo no lo podía creer, fue una wow, sorpresa. nice. Sí, yo ¿Y era eso fue hace cuántos años? hace como 5 años ya, 5 años. sí, Ok. más o menos. Yo era más Y- chica y me sorprendió bastante. Y claro, fui a Santiago y fue un nuevo mundo. ¿Y vas a compartir algo con nosotros hoy? Por supuesto, Oh, ok. claro. Tengo acá, de hecho, marcado 2 poemitas, que estos poemas son más breves. Ok. Voy a leer este primero. ¿Cómo se llama? El libro se llama Fractales, pero Y los poemas no tienen título, Ok. porque es como todo un gran poema. Ok. ¿Sí? Ya, este es el primero. Y sin embargo, algo nos eleva, algo nos salva. La música de las utopías, quizás, el viento. No creerás en las santas señales, vas en dirección opuesta. El mundo es un oleaje atravesado por largos reflejos
sin fondo, inundado en calma, como si lograras descifrar qué hay del otro lado. Escribirás sobre el curso de las estrellas, sobre la belleza o la verdad, y traerás de regreso algo invisible, extraviado hace años en una honda fisura. Cuando envejezcas, sabrás por qué es necesaria la poesía en tiempos aciagos. Nice. Gracias. ¿Y hay otra? Sí, como te decía, son un poquito cortitos mis poemas, así que voy a leer uno que le gusta mucho a Arturo, que de hecho fue traducido al papiamento. Y eso va a ser el que Arturo también va... Ok. Sí, es un gran honor estar traducida a la lengua de acá. Yo no me imaginé nunca estar traducida al papiamento, o sea, verdad. Así que lo voy a leer. Con carboncillo para dibujar, el agua va muriendo entre las manos, manos abiertas, manos cortadas, manos tocando piano. El silencio se omite. No retornaré ceniza, sino agua. El pulso de una letra, una constante, descifra su color y su fuga. Como en lenguas africanas, un hombre muere en Djibouti sin haber nunca leído a Hegel. Gracias. Gracias a ti, América. Un placer conocerte. A ti también. Te deseo muchos éxitos en tu carrera artística, pero también en tu experiencia aquí en Aruba. Gracias por estar con nosotros y seguro nos vas a ver en estos próximos días. Y bueno, sigamos en contacto para que nosotros también podamos promoverlos en la isla Por con supuesto. sus publicaciones y con todos sus proyectos. Nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Nós está chegando na final do programa. Nós queremos agradecer você para a parte disso aqui. Nós vamos clausurar conversando um pouquinho mais com o Arturo para nós clausurar o programa de AUE. Agradecendo você para de verdade estar em sintonia. A mim está sumamente inspirado para conhecer artistas aqui. Você agora que você conhecer poeta gente que está a inspiração e está pondo a inspiração no papel, incluindo estão local. A mim é lá que eu pensa hopi refletir hopi riba vida, então hopi biana tá usa inspiração na palavra na etc. dentro na criação na que bom mesmo tá para quieto na je. Arturo hopi great para conhecer algum dia não que tá vai estar conosco riba isla o próximo dia não. Me quer felicitar já eigenlijk para tremendo projeto e nós não nem experiência ainda, pero tremendo ideia para raciar aqui para por 13 gente de foto que me a realizar durante a conversação que cada vai ajudar nós a vida e todo aspecto de vida de outro contexto, outra perspectiva e através de sei quizás o mundo também de outro contexto e perspectiva. Então, me parece muito interessante. Ese é o propósito. Se um poema está provocar, se um poema está hacia se tem efeito aí, é um poema exitoso. Correto. Sim. Correto. Eu prometo que nós terminamos a bisogna do programa que o Taf me lotava de querer para botar me declamar algo. Bolo hace sei para nós saber? Me lo gusta aue passou me tá full den roll aqui diretor. No problem. Me não atrese me mes obra. Me atrese pero me por cova de mi computer, pero bom. Min que poner on the spot tampouco, não? No. Me por hasicos on the spot, nenhum problema. Okay. Pero aqui me vai começar a declamar para traducción con Austin, con traducción en progreso. Okay. Eigenlijk lo que me está haciendo, si gente de fundación van lata pavimento tahayasa, quizá nanta vira un tiki, como te avisa. Rabia? No, não tá rabia, pero nanta hopi, não querta hopi exact pero den arte também mestre tem viaja lagalos um tiki e me trabalhesa tradução em progresso. Okay. Den progresso me trabalhesa tradução
Ramon Todd andare atrás con él. A mí también está ayudando a traducir un día poema con Marta Alesa, pero ese minuto va a leer a noche. No está claro, pero Ok. el poema que América acaba de leer, me acordé después que me escuché recitando o declamando en Cuba. Pasó en el final de visa un hombre está muriendo en Djibouti, un país de África, si nunca lesa el filósofo alemán Hegel. Entonces, tiene un unificado, la impresionante, ¿no? Ok. Con esta visa. Entonces, bueno, mi trabajo traducción en progreso. Con carboncillo para dibujar, cupida carbón para pinta. Entonces, mi pronunciación, el papiamento no está ya bon. Tranquilo, Arturo. Mayoría. Tranquilo, botar su esfuerzo. Bon. Cupida carbón para pinta. Agua ta scuri muri, poco, memei mi mannan. Man habri, man corta, man cuta toca piano. Talaga a fo cominciamento. Ora mi volve back, lo mi nota shinishi, sino agua. E firmeza de letter, cu constancia de decifrar su color e su ruimento. Mané de lenga africano, hombre tamuri na Djibouti, sin nunca de subida a lesa Hegel. Y otro, me te voy a un más, Ok. versión de papiamento de América, si te tiempo, y Claro, de sí. John. Sí. Bom. E toch tem algo da halsa nos, da salva nos. Música de utopía, tal vez viento. Abo no lo quiere de enseñar de santo. Abo tabai en dirección contrario. Mundo ta un vaivin de ola. Cruzar turbanda para reflejo largo sin fondo. De un calma qua inundabo como si fuera boa logra descifrar da Kiko na otro banda lobo skirbi tocante órbita de estrella nan tocante boniteza of verdad y orabo volve lobo 13 algo invisible perdí hopi aña atrás de un sker un cortar hundo orabo vira bieu lo haya pa Kiko nos mester de poesia, de tempo de verans, de tempo de desgracia. Se trata otro poema de América. That's deep, man. Y también mi trabajo es un con la traducción de John, está usando su teléfono. Sí. Ajá. Mi prolesa para mí es traducción a mí así en inglés. Mhm. Sí, sure. Bon. The barking sets up the afternoon, where the sun explores its own death once more in color. Who writes and who reads are mere tools so that words may exist. The sea is unheard, just a motor fed by fossilized cities. Already the poet has proclaimed all the earth to be a graveyard. And what of language? From what deaths might we have inherited our tongues? Who had to die for the ability to pronounce I love you? Blasfemento. Un blasfemento è il titolo. Okay. Ora cu solo ta explora atrove su morto ien colò, e sun cu ta scribi e sun cu ta lesa, ta gis instrument nang ta pa d'una palavra vida, pa palavra porsisti. Bonota tende la ma ta mudo, gis un motor cu stat fossilisa ad una cuminda. Poeta abisa cava,
ku mundo gente ta un Santana e lenga awo ta qua morto alaga nos lenga nang panos ta ki sorti morto nos lo a hereda ta di ki sorti morto nos lo a hereda nos lenga nang ta kenda nang mestera muri pa pora bisa mi ta stimavo. Ma queda speechless, Arturo. Ora questa aqui não tá clara, me lo pedivo compartilhar com mim. Sim. Passou show de awe cabe trigger algo de mim aqui, não sei o que tava, ela cabe trigger something. I need to write down something. Hope nice conversations awe. Me agradeci boso imensamente para tava até comigo. Nos lo hace nos esfuerzos sowieso para seguir compartir informação aqui, invitar o mais rápido gente possível, para assim não por atender, assistir na todo evento aqui que você tá apresentando. Mi chiesa tu boa ideia também que me mencionar nos vários sponsors. Claro, sim, também. Recentemente me atende de Aruba Tourism Authority, que também cobre passagem, também passagem de poeta escocês Christy Williamson, um poeta muito interessante de Shetland Islands, que está vindo de Jason. Sim, está escrevendo na língua de Shetland também. Sim, Christy está vindo. E danke na ATA, e também danke na Nederlands Lateran Fonds, passou na Holanda, finalmente, a reconhecer papiamento. Kuta dia lenga nang de reino e projeto aqui mi chiesate pro me projeto kunang di papiamento não está absolutamente essência, pero papiamento tem e Nederlands Lateran Fonds ajuda-nos, UNOCA ajuda-nos, nos press conference tamanhã na oficina de UNOCA mês e também Prince Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied nang ta dia promenang também para donar Great para escutar que o botinho sostém aqui não. Sim, tá hopi. Para ajudar a cobrir e gasto na dia projeto aqui. Hope êxito Arturo e me talagay nabo para invitar todos que estão mirando, afkulo vai o vídeo aqui depois para assistir durante o próximo dia nang aqui na Turbos evento nang. Dus mag die wat de câmera e as invitação nang. Sim, tour vidente di agenda Masha Bombini na nos evento nang começando amanhã homenagem na entre outros atividade de amanhã tem homenagem na Nidia e Curie e vários outros poetas nang e siga visitando-nos e nós está visitando e stay tuned na social media, Facebook, Instagram de Basha Foundation que está usando su recurso para também para fazer aqui possível. Hope danke Arturo, mais, hope êxito com o projeto na bolsa na invitação também na bolsa para até amanhã acaba para não portei não, tu não portei presente na apertura. Sim. Spero così. Sta dilante di Museo Archeologico? Dia gesta dilante. Dia 9 ta Ding e Jardin. Ding e Jardin di Museo Archeologico. Sì, mi spero non tem crisis di hopi. Oso vai ribe página di Basha Foundation, ribe Facebook, e ribe bodo bahia toda informação, di ture fecha nang, ture evento nang, e se tem algum que tem bo, que tá pigbo interesse, me tá echt recomendado para bo hasi uso de oportunidade para bo ter presente, para não somente bo desarrollar a habilidade que bo tem, pero para bo também guardo inspirar, motivar, elevar e empoderar, para bo também porta parte de algo assim fantástico que está sucedendo ribe isla, e ojalá que nós prosseguimos mais de iniciativa nang aqui na Aruba e que nós mira com gente nang maneira Arturo de Simone por seguir com o projeto nang aqui para seguir impactar a vida de outro ser humano. Hope danke um mais para você, me quero ver vossa presença, você não está comigo presente, pero sim para você sintonia de hoje noite, nós está invitar você para outra edição de Na Casco Agent Jarangsong Award dia 10 de maio. Nós está cumprindo 10 de maio, nós cumprir 2 anos de existência com Na Casco Agent. Nós não nem planeamos ainda que todos também assim, mas nós que agradecer você por estar dentro de sintonia, nós estamos para Jarangsong Award para outra edição de Na Casco Agent. Turcos bom, danke, feliz noite, abraço forte para você.